el haber sido escogidos del mundo no es una simple decisión del Señor, porque Él nunca improvisa nada. Dios nunca ha improvisado. Dios nunca improvisa para algo que Él va a hacer. Dios tiene sus planes perfectos. Estamos acá. Desde el momento que hizo los cielos y la tierra, desde que fue hecho el universo, Dios ya lo tenía planeado. Dios lo tenía en su agenda, todo lo que iba a hacer el Señor. Incluyendo, estaba planeado nuestras vidas desde ya, desde antes de la fundación del mundo. Aún antes de estar en el vientre de nuestras madres, ya Dios tenía planeado, ya Dios tenía en su libro lo que habíamos de ser. ¿Estamos acá? Es impresionante cuando uno vuelve hacia atrás al comienzo, al origen de la creación, y entiende desde aquel entonces ya mi nombre estaba escrito en su libro. Y sabía algo, hermanos, y esto nos debe de traer debe traer gran temor. Dice la Biblia que hay un diario de nosotros que se nos está escribiendo. Es decir, hay ángeles que nos están escribiendo nuestro diario vivir. Cada acción nuestra está siendo escrita en su libro. ¿Sabía usted? Que cada paso, cada acción que hacemos, los ángeles están anotando de su diario vivir. ¿Había leído usted esto? Él lo dice. Es por eso que en el libro de Apocalipsis usted va a ver que el Señor habla de libros, pero también habla del libro de la vida. Pero cuando habla de los libros, ahí va a salir el diario nuestro. Ahí va a salir, ¿verdad?, cuántas veces te robaste la gallina del vecino. Ahí vas a ver cuántas veces te robaste al marido, a la mujer. Bueno, etcétera y etcétera. De ahí nadie se va a escapar. Lo bueno, la buena noticia, amados hermanos, es que si en esta vida nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón al Señor. Para eso vino Cristo, porque de no tendría sentido la venida de Cristo. Lo bueno es que si en esta vida, estando de pie conscientes, nos hemos arrepentido y hemos dado las espaldas al pecado y hemos seguido al Señor y le buscamos al Señor, Dios nos perdonó todo lo que quedó atrás. Estamos acá. No importa cuántos haya matado, quizás haya matado a 100, 200, quizás haya matado una infinidad de gente incluso, pero si te arrepentiste, no importa si adulteraste, fornicaste, hiciste toda clase de vagabundería, pero si te arrepientes y vuelves delante del Señor, Dios nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la buena noticia al Cristo venir a este mundo. Nos perdonó. Amén, amados hermanos. Ahora, de ahí para adelante corre cuenta. Porque se supone que ya conocemos la verdad ahora, ¿verdad? Entonces de ahí corre cuenta nuestra vida. De ahí se va a escribir un diario suyo y mío. Así que vamos a estar con temor y temblor y vamos a escuchar lo que la palabra del Señor está tratando de anunciar a nuestra vida. El salmista, aquí en este salmo, alaba a Dios por la liberación milagrosa en su gran aflicción que estaba atravesando en aquel entonces. Gloria al nombre del Señor. Su ejemplo de testimonio alaba a Dios y también nos anima a nosotros los creyentes, ¿verdad?, que podamos tener esa confianza, que no importa de cuánta magnitud o de qué porte sea el problema o la batalla, que nosotros podamos confiar en su bondad, que así como intervinió en la vida de sus santos, bíblicamente vemos que Dios intervenía
en la vida de sus hijos. Entonces, así también hoy el Dios del cielo no ha cambiado. No importa por lo que usted esté atravesando. Oiga esto, puede ser la batalla más poderosa, más grande, el problema más grande. Usted y yo sí debemos estar conscientes y requete conscientes que tienes un Dios más grande que ese problema, tienes un Dios más grande que esa prueba, tienes un Dios más grande que esa enfermedad, tienes un Dios más grande que esa simpleza de problema que muchas veces no podemos nosotros solucionarnos. Valgámonos de esa palabra de Dios para entender que Cristo tiene la resolución, tiene la respuesta para la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Eso es sumamente interesante entender. Gloria al nombre de Jesús. No importa las batallas, pero Cristo está ahí. Cristo ha venido para pelear por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Ahora, en Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Oiga esto lo que dice. Primera de Juan 4, 4. Mire lo que dice. Hijitos, voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4 dice: hijitos, ustedes son de Dios. Yo quiero saber cuántos son de Dios acá. Ahora el Espíritu Santo se dirige en este día a la iglesia y dice: hijitos, ustedes son de Dios. Si algo usted y yo tenemos que saber completamente es que somos hijos de Dios. Es que somos de Dios. No importa su condición como está, porque no importa eso. Cristo vino para eso. Si usted se convirtió a Cristo, usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo del Señor. Ustedes son de Dios y por eso, oiga esto, y por eso ya han derrotado a los enemigos de Cristo, porque Él está en ustedes, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Entienda esto, que el Dios que está en usted es más grande que el que está en el mundo. Ahora, ¿quién está en el mundo? La Biblia está diciendo que el diablo, el príncipe de este mundo, él tiene el control de los aires, de la atmósfera. La atmósfera está llena de demonios, pero lo importante es que usted entienda que si ese Dios grande está conmigo, Él es más grande que ese diablo, que ese enemigo, que ese problema, que esa circunstancia. Dios es más grande que todo eso. Y en ello que debemos de descansar nosotros, en ello que debemos de confiar nosotros. Número uno, fuimos escogidos de Dios con propósito. Fuimos escogidos de Dios con propósito. Gloria al nombre del Señor. Primera de Juan capítulo 15, versículo 16. Miremos lo que dice el Señor ahora aquí. Juan 15, 16 dice: aleluya, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién nos eligió a nosotros? Fuimos elegidos por parte del Señor. ¿No será digno de celebrar esto? Que nosotros hayamos tenido un gran privilegio, que en medio de millones y millones y millones de personas, usted y yo hayamos sido seleccionados. Estamos acá. Cuando se hace exámenes de alguna participación para hacer exámenes médicos o alguna profesión, ¿verdad? Seleccionan gente, ¿verdad? Incluso para hacer participaciones en el mundo de los deportes, seleccionan no a cualquiera, es gente seleccionada que juega. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, lo que son latinoamericanos, verdad? La selección de fútbol, ¿verdad? La selección de fútbol quiere decir que son solamente gente seleccionada de todo el país que está jugando ahí, no es cualquiera. ¿Usted sabía que en este mundo, en medio de millones y millones
en medio de tanta gente que quizás, ¿verdad?, son más, y de hecho, son más preparados que nosotros, ¿verdad?, son más, tienen un rangos especiales que nosotros, pero sin embargo, en medio de todo esto, Dios en su bendita misericordia se ha fijado en nosotros, que muchos de nosotros venimos quizás de un nivel que a nadie le da importancia, que quizás no tenemos niveles de estudios superiores, y Dios se fijó en nosotros. Y Dios no solamente se fijó, sino que nos seleccionó. ¿Cuántos son seleccionados por Dios? Mire lo que dice esta traducción. Dice en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice: hijitos, ustedes, en la Dios habla hoy. Juan 15, 16, Dios habla hoy, dice: ustedes no me escogieron a mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Sino que yo los he escogido a ustedes. En alguna vez que usted tenga que testificar, hermano, en este púlpito o en cualquier otro lugar donde el Señor le permita testificar, nunca usted diga porque yo vine al Señor. No, usted no vino nada. Fue Dios que me seleccionó a mí. Dios fue el que me trajo a mí. Dios fue el que me salvó a mí. ¿Cuántos dicen amén? Dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. ¿Por quién fuimos escogidos? ¿Quién nos escogió a nosotros? ¿Por qué estamos aquí? No, porque yo quise, yo vine. No, hermano, no existen casualidades, no existen coincidencias. En el Señor existen propósitos. Y por ese propósito que el Señor hizo una cruz desde antes de la fundación del mundo, repito, su nombre ya estaba en la agenda de Dios. Que probablemente no lo ha hecho todavía o no lo dio el paso todavía, pero el Señor todavía le sigue hablando. Hay gente incluso impíos que yo he visto en los buses, están yendo escuchando palabra de Dios, predicaciones. Y cuando yo los invito, ¿verdad?, tratados para hablarlos a ellos, entonces me dicen: mire, justo yo estaba mirando esta predicación. ¿Y usted es cristiano? No, dice, yo no soy cristiano. ¿Me están ustedes entendiendo? Porque es Dios que tiene un propósito con el ser humano. Y en algún momento de sus vidas, Dios lo va a tocar. ¿Quién imaginaba que Saulo de Tarso iba a convertirse? Y no solamente convertirse, sino ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. ¿Quién imaginaba? Yo nunca me imaginaba ni convertirme al Señor. Peor, estar acá atrás de este púlpito. Ni en sueños no tenía esto. ¿Quién imaginaba que usted iba a estar a los pies del Señor? ¿Quién imaginaba que iba a tener conciencia ahora que tiene acceso de hablar cara a cara con Dios? Eso no nos habían enseñado. Nosotros repetíamos lo que nos enseñaban. Por eso la oración, cuando usted habla, usted no puede estar repitiendo lo que otro le dice. Y la mayoría de mucha gente nuestra están compartiendo oraciones en las redes sociales. Hermano, si usted quiere compartir una oración, exprésese usted espontáneamente lo que el Espíritu Santo le da. Usted está volviendo como un religioso, compartiendo todo lo que las redes sociales le dicen, pero no comparte lo que dice el Espíritu Santo en su corazón. Esa es la diferencia. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón está lleno del Espíritu Santo, tiene la palabra, entonces va a aprender a compartir fácilmente. Las redes sociales son buenas para esto. Gloria al nombre del Señor.
Ahora, ¿qué más dice aquí? Dice, sino que yo les he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto. Y les he encargado que vayan y lleven mucho fruto. ¿Qué nos ha encargado el Señor? ¿De qué fruto habla? Sí, porque usted ve en el libro de Mateo está diciendo el Señor claramente, vayan y ¿qué? Vayan y prediquen ¿a quién? A todas las naciones del mundo, dice. Esa es la misión por la cual la iglesia está aquí en la tierra. Dios lo pudiera hacer, pero Él encargó esta misión a la iglesia. Para eso estamos nosotros acá. Así que, hermano, no perdamos el tiempo cuando usted anda por allá afuera. Hable a alguien. Llévese un tratadito de allá al frente, hermano. Comparte, invita a la iglesia. A alguien. Usted está evangelizando con eso, ¿sabía? Te invito a mi iglesia, ven acá, domingo tenemos servicio, miércoles tenemos servicio. ¿Quieres orar? Mira, aquí estamos abiertos de 5 a 7 de la mañana todos los días. Estamos acá, aquí hay vigilia, ven a orar en los días viernes. Estamos acá. Eso significa compartir la palabra de Dios. Para eso Dios nos llamó. ¿Habrá algún impedimento que podamos hacer eso? Simplemente compartir un tratado a la gente. ¿Qué dice usted? ¿Será difícil? Simplemente dice, hey, fulano de tal, Dios te bendiga. Saludos, bendiciones, como usted lo vaya a decir a la persona, ¿verdad? Como usted no sabe el nombre, usted le saluda, lo bendice, pero le invita a la iglesia. Y si Dios le pone una palabra, háblele. Es que yo no sé hablar. Eso decía Moisés también. Y él tenía más excusa todavía porque era tartamudo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Quién hizo la boca? ¿Entiende? No tenga temor. Hable de parte del Señor y Dios le va a respaldar. Así que es importante todo esto. Dice, y les he encargado que vayan y lleven mucho fruto. Y que ese fruto permanezca. Usted tiene que también entender que ahí implica una responsabilidad. Si usted invita a alguien a la iglesia, implica una responsabilidad. No puede ser usted posible que usted invita a Pedrito sin tripa y viene a la iglesia y Pedrito sin tripa viene. ¿Y qué pasa? Usted se aparece una vez a los 2 meses, una vez al año. ¿Qué tendrá que decir Pedrito sin tripa de usted? ¿Eh? No, usted probablemente se va a convertir una piedra de tropiezo para aquel creyente. Wow, ¿y cómo puede ser posible la que me invitó a la iglesia? No le veo aquí. ¿Estamos acá? Esto implica responsabilidad, hermano. Pero no es nada de otro mundo. ¿Estamos acá? Siempre yo pongo este ejemplo de los enamorados, ¿verdad? Cuando estábamos enamorados de nuestra esposa o esposo, ¿verdad? Que no había tiempo, no había situación, no había problema, no había ningún impedimento para que esté usted ahí. O usted se veía una vez al año con el prometido suyo. ¿Cómo era? Pero la gente verdadera que ama a fulano o a fulana, mire,
No importa si le van a dar palo, no importa si le van a dar con el machete, no importa si le amenazan. No hay nada que me pueda impedir que yo esté cerca de mi amado o de mi amado. No importa, no hay nada. Ahora, la pregunta que me hago es, me voy aquí, hermanos. ¿Habrá algo que pueda estar haciendo dificultad que yo me pueda acercarme a mi amado? Porque él dice, la Biblia está diciendo ahora que él es el novio y nosotros la iglesia somos la novia. ¿Estamos acá? ¿Y cómo es posible, hermanos? Aquí hay servicio los miércoles, yo no lo veo. Pero más que todo el Señor. Él es el amado nuestro, el novio nuestro, el esposo, dice la Biblia. ¿Y cómo puede ser posible? A menos de que usted, ¿verdad? Se veía con su novio al principio, de vez en cuando. Pero yo creo que eso es imposible. Es imposible eso. Y dice, y ese fruto permanezca. Así que el Padre les dará, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ahora, lo cierto es, volviendo al texto original, lo cierto es que, aunque hemos sido escogidos para la obra del Evangelio, es decir, todo líder, ministro, creente, hemos sido escogidos con propósito de Dios, ¿verdad? Etcétera. Que permanecen fieles a Cristo, están ahí y ahí. Gloria al nombre del Señor. Ahora, estos deben de estar conscientes que en la vida, en esta vida, escuche bien, nos tocará soportar pruebas y sufrimientos. ¿Cuántos dicen amén? Debemos entender esto. Debemos estar conscientes que nos tocará soportar pruebas y sufrimientos, ¿verdad? Al igual que nuestro líder y maestro Jesús lo experimentó mientras en su vida terrenal, en su vida ministerial terrenal, enfrentó toda clase de pruebas hasta el punto que tuvo que ser colgado en la cruz. Además de eso, vemos también los ejemplos de los discípulos del Señor, el sufrimiento que tuvieron que enfrentar por causa del Evangelio. Y finalmente vemos la vida de estos grandes hombres, se llaman héroes de Dios, cómo terminaron al final. Cómo fue el término de su vida por causa de proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Estamos acá? De esto tenemos que estar conscientes. Es decir, si Cristo pasó por estos sufrimientos, usted y yo también lo vamos a pasar, porque tenemos los genes de Cristo. ¿Estamos acá? Usted y yo. Por eso, ¿cuántos no han tenido pruebas y dificultades en la vida? ¿Por qué dice el salmista aquí, el Salmo 34, versículo 19, dice, muchas. Y a veces, hermano, a veces a uno le pone, ¿verdad? Como que el enemigo nos pone en el ring. Y de ahí alguien tiene que salir triunfante, ¿no? En medio del ring. O usted vence o es vencido. Pero a veces al experimentar todas estas aflicciones, todas estas pruebas, dice, wow, pero yo antes estaba mejor. Yo antes estaba bien. ¿Por qué ahora en el Evangelio? Y mucho peor cuando usted está allá arriba, usted experimenta día tras día, experimenta los ataques del diablo. Por eso el verdadero cristiano, amados hermanos, usted va a experimentar dificultades. El hecho mismo de que usted se ha convertido a Cristo va a experimentar embates del diablo constantemente. Y eso no es sorpresa, porque usted le ha aceptado a Cristo, ahora es un hijo del Señor.
Y ahora usted también va a tener que experimentar estas luchas, gloria al nombre del Señor. Por eso dice, muchas son las aflicciones del justo. Muchas. ¿Cuántos han tenido, repito, esas aflicciones que muchas veces usted le dio la gana de salir corriendo de su casa? Sí, ¿no? Muchas veces dice, ya aquí, seguir así no vale la pena. Y el diablo, ¿sabe qué estaba por detrás? Estaba diciendo, eso, hazlo, eso. Así mujer, así hombre, así. Es más, tú puedes encontrarte una más joven. ¿Sí o no? El diablo está, mire, mensajeándolo. Tú puedes encontrar un hombre más joven, un hombre más guapo, que te caiga bien a ti. Tú te equivocaste cuando escogiste a tu esposo o a tu esposa. ¿Cómo fue posible que tú caíste con ese demonio? ¿Cómo fue posible que tú caíste con esa diabla? Cuando hay tantas mujeres bonitas, cuando hay tantos hombres bonitos, eso te pone a pensar el diablo. Eso te pone el diablo a darte las vueltas, que tú estés haciendo girar esa cinta que hay en tu torre de control, cuando no has entendido que si tú te convertiste a Cristo tienes que enfrentar una batalla constante, y no solamente por un día, sino hasta la venida de Cristo. Hasta la venida de Cristo estarás enfrentándote a una batalla campal contra el enemigo. ¿Estamos acá? Ahora, si usted permanece fiel al Señor, usted permanece en obediencia al Señor, ¿sabe qué? Usted tiene todas las de ganar. El problema de la iglesia es que andamos, como decía la hermana Ruiz, somos inconstantes. ¿Estamos acá? Eso nos pasa muchas veces. Queremos la victoria, queremos ver, ¿verdad? Cómo Dios se está moviendo, queremos esa bendición, pero nos falta dar un paso más hacia adelante, más profundo. Así como le dijo el Señor a Pedro, ¿se acuerdan? Que Pedro no había pescado nada toda la noche. Y seguramente estaba abrumado este hombre. Wow, toda la noche no pesqué ni un pececito. Y la experiencia que tiene con el Señor fue inolvidable. Y eso nos enseña a nosotros que muchas veces usted va a pasar pruebas, pero tiene un propósito esa prueba. ¿Estamos acá? Va a pasar situaciones adversas. Quizás se va a ver frustrado. Wow, este hombre ya no cambia. Esta mujer ya no cambia. Esto todo me está diciendo que aquí no hay buenas noticias. Se puede ver frustrado usted. Pero lo bueno es que si usted ha creído en Cristo y escucha al Espíritu Santo que le está hablando, ¿cuántos escuchan la voz del Espíritu Santo en su corazón? Porque es cierto, aunque tú pasas por batallas, pero el Espíritu Santo siempre te está hablando. Él siempre te está dando directrices qué hacer en medio de la tormenta. Él siempre nos está dando direcciones qué hacer. Si nos detenemos y escuchamos al Señor y decimos, wow, esto es lo que yo tengo que hacer. Y una de las cosas que tienes que hacer es creer en la palabra del Señor, que Dios lo ha dicho. Y si Dios lo ha dicho así, eso se va a cumplir en mi vida. Bendito el nombre del Señor. Simplemente tenemos que hacer como hizo Pedro. Escuchó lo que dijo el Señor. Le dijo, boga mar adentro y echa tus redes allá adentro, al fondo, no a la orillita. Echa tus redes allá al fondo y tú vas a ver. Y todavía Pedro estaba rebatiendo. Señor, pero durante la noche, es que aquí en esta área no hay nada, ningún pescado. Ya, yo he hecho todo esto toda la noche. Bota, te lo digo. En tu nombre lo voy a hacer. Su juez obedeció
Y bueno, ya ustedes saben lo que sucedió. Cuando usted obedece a Dios, usted tiene todas las de ganar. El diablo no va a poder con usted porque, repito, el diablo está vencido. Gloria al nombre del Señor. Él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Nada tiene que hacer el enemigo. Bendito el nombre del Señor. A menudo la Biblia describe a los líderes, escuche bien, a los líderes, a los creyentes, y los describe como el ejército de Dios. Los describe como a soldados. ¿Cuántos han leído la Escritura? Los describe a la iglesia como soldado. Yo quiero escuchar cuántos soldados hay acá. Wow, pero los soldados hablan bien fuerte. Los soldados, mire, dan un grito de guerra. Cuando le dice, dale un grito de guerra, no haga grito de hambre. Porque yo he escuchado acá cuando dice, dale un grito de guerra, usted está dando un grito de hambre. No, hermano, eso es diferente. Ser un soldado es algo privilegiado por el Señor. No cualquiera es soldado. No, hermano. No cualquiera tiene este privilegio. Pero sin embargo a Dios le plació a escogernos a usted y a mí y seleccionarnos como soldados. ¿Cuántos han visto un ejército cuando está marchando? ¿Han visto ustedes que el ejército va con las manos en el bolsillo ahí todo desguayangado ahí? ¿Han visto ustedes que el ejército ahí va todo jetón? ¿Verdad que no? Hay un orden y una disciplina para esta gente, hermano. El papel del soldado en la Biblia es algo mucho más todavía que esto. Bendito el nombre del Señor. Por eso ahora el Espíritu Santo ya no está hablando ni a Tito ni a Timoteo, porque Pablo estaba dirigiéndose por medio del Espíritu Santo a estos jóvenes ministros, pastores, discípulos de Pablo. Pero ahora el Espíritu Santo nos habla a nosotros y nos dice de esta manera. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3, ¿qué nos dice? Tú, mire de izquierda a derecha, dígale, mirando a su compañero, diga, tú pues sufre penalidades. Dígale, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dígale una vez más mirándolo. Quizás así se despierte. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Oiga esto, no dice la Biblia como soldado, dice como buen soldado de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque cualquiera puede tratarse de poner un uniforme de militar y decir, ay, yo también soy militar. ¿No ha visto usted estos pseudo políticos en toda Latinoamérica que muchas veces para salir a la foto en la televisión se ponen el casco de militar, se ponen una vestimenta de militar, pero por dentro son puros ladrones? Estamos acá. Cualquiera puede tratarse de decir, ay, yo también soy de esto. No. Aquí está hablando del buen soldado de Jesucristo. Y Timoteo había dado testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Por eso Pablo es que está recomendando, tomando el ejemplo también de él, a Timoteo, dándole un ejemplo, exhortándolo cómo debía de manejarse en la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y le dice, tú pues sufre penalidades. Hermanos, usted y yo sabemos muy bien que en esta vida tenemos constantemente, tenemos pruebas, tenemos batallas, tenemos adversidades que nos enfrentamos en la vida constantemente, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ya sea en el camino. Pero constantemente tenemos batallas que estamos enfrentándonos, bendito el nombre del Señor. Pero el Espíritu Santo aquí nos está dando una directriz para que usted y yo aprendamos cómo resolver estos problemas. Número uno, aquí habla Pablo, le dice, refiriéndose a Timoteo,
tú pues sufres penalidades. Es decir, le está diciendo, oye, tú vas a tener que saber que si te metiste para esto, para hacer, porque todos quieren colarse de pastor, pero nadie quiere pagar un precio. Entonces le dice a Timoteo, le dice, tienes que saber que aquí vas a tener que fajarte. Sí, porque es fácil decir, ay, yo quisiera estar ahí. ¿Entiendes? Pero no saben el precio que hay que pagar para estar acá. Esos pastorcitos que se ponen ahí, dicen que ser pastor y nunca han pagado un precio, hermano. No, hay que pagar un precio. Por esto es como un examen durante la vida. Pero Pablo está diciendo, final, acá arriba dice, como buen soldado de Jesucristo, ¿cómo tienes que enfrentarte a la vida, resolver esos problemas en tu casa, en tu trabajo, ¿verdad? Con tu familia? Como buen soldado. ¿Y sabe qué está implicando esto? Le está diciendo, refiriéndose como soldado, porque solamente el buen soldado sabe lo que tiene que hacer terrenalmente. Está preparado en todos los ámbitos. Y el Señor está diciendo, referente a la iglesia, que como buenos soldados, que aprendamos a pelear limpiamente esa batalla que tú tienes al frente. Estamos acá. ¿Cuál es el error nuestro? Peleamos la batalla. Es cierto que tenemos problemas, pero ¿saben muchas veces cómo peleamos? Lo peleamos sucio. No peleamos limpiamente. No peleamos, en otras palabras, bíblicamente como se nos enseña. Y comenzamos a discutir con Dios. Comenzamos a hacer mal uso de la forma como debemos de resolver las situaciones, ¿verdad? Los matrimonios, para resolver una situación es gritándose, peleando, discutiendo. ¿Cómo dice la Biblia que tienes que resolver? Como buen soldado. ¿Cómo tiene que actuar el buen soldado? Limpiamente, hermano. ¿Verdad? Es decir, con un buen juicio venir delante del Señor, admitir, ¿verdad? Que yo no soy perfecto, yo no soy recto, que aquí no hay que el uno peca más, que el otro menos. No, admitir que todos somos falibles, humillarnos delante de Dios. No creyendo que yo soy el que mando aquí, no. Porque eso muchas veces nos pasa. Debemos de pelear limpiamente, hermanos, como siervos de Dios, como siervas de Dios, usando la sabiduría del Señor. A la mujer le dice, respeta a tu marido, y al hombre le dice el Señor, ama a tu mujer. Y la mujer sabia edifica la casa. Pero el problema es que muchas veces cuando no sabemos manejar, ¿sabe qué pasa? Constantemente, por eso hay muchos hogares que ya no tienen platos, no tienen cucharas, ya no tienen ollas, porque están peleando todos los días con platos y cucharas allá adentro. Es una guerra que viven. A veces, y con todo el respeto, ¿no?, a los hermanos dominicanos, pero esto no es realidad, sino que es cultura. Que usted escucha, parece que están en una pelea, y yo, ay, wow, ahí están peleando. Y cuando viene a ver, no están peleando nada. Es que es la cultura de hablar así, ¿entiende? Pero en verdad hay sí una realidad que cuando no aprendemos a pelear libremente, es decir, a resolver limpiamente los problemas, estamos enojados. Venimos a sentarnos enojados, discutiendo enojados, a arreglar un problema. ¿Así se arreglará el problema? Por eso es que nunca aprendemos a salir de ahí. En algún momento hay que aprender a humillarse, hermanos. Si queremos ver una salida, una respuesta, hay que humillarse delante de Dios y aceptar que necesitamos, ¿verdad?, humillarnos y tratar de una manera consciente y sabia los problemas. De no vamos a poder. Ahora, decía aquí, 1 Timoteo 2:8, mire lo que dice. 1 Timoteo 2:8 dice,
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas. ¿La qué? ¿La buena qué? Mire que está hablando ahí de un ejército, de lo militar, ¿verdad? Buen soldado de Jesucristo se está mencionando acá. Los creyentes que han tenido un llamado santo, debido a la altura de su llamado, tendrán que soportar sufrimientos y penalidades en su vida. Eso es lo que veíamos, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:3, veíamos eso. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. El que no está dispuesto a sufrir estas penalidades, el que no está dispuesto a pelear esta batalla, el que no está dispuesto a pagar un precio en este ejército, porque para tú ser un soldado, ahí tú tienes que ser entrenado, capacitado, preparado diariamente para que sea un buen soldado. ¿Verdad? Ese precio que tiene que pagar ese soldado es diario. Todos los días está un entrenamiento severo, prácticas rigurosas que se hace. ¿Sabe a dónde nos entrenamos nosotros? En el gym de Dios. Hay muchos que ustedes, a lo mejor algunos de ustedes se van a un gym, ¿verdad? Pero hay mucha gente que se va a preparar un gym de Dios, un gym para, ¿verdad? Pero otros se preparan más a fondo, que son profesionales, ¿verdad? Si son profesionales, van a prepararse, ¿sí? Porque si quieres ganar ¿verdad? Un deporte, ¿cómo se dice? Un torneo que se le vaya, tú tienes que prepararte. Los boxeadores se preparan, ¿verdad? Los futbolistas se preparan, los beisbolistas, etcétera, etcétera. Los que corren maratones se preparan. Y ellos tienen una dieta, mire, pero bien severa. ¿Y cómo es posible que los soldados de Cristo, escuche bien, cómo es posible que los soldados de Cristo no llevemos ninguna dieta? No queremos pagar ningún precio. No queremos ningún entrenamiento. ¿Usted me está entendiendo? Y la Biblia está enseñando que tenemos que ser entrenados. ¿A dónde nos entrenamos? ¿Sabe a dónde nos entrenamos? Efesios capítulo 6, versículo 10. Veamos lo que dice aquí. Efesios 6, 10. Mire lo que dice. Gloria al nombre del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Cuando hablando de fortaleceos, habla de entrenamiento. Fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Es decir, en el gym de Dios, en el campo de batalla del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria al nombre del Señor. Esto es sumamente importante para aprender nosotros, que ahí es donde somos capacitados. Fortalécete en el Señor, dice ahí la Biblia, y en el poder de su fuerza. Usted no se puede dar el lujo de creer de que por mi propia fuerza yo voy a vencer a los enemigos o al ejército que yo tenga por delante. Entonces, sufre penalidades como buen soldado, quiere decir las veces que tengamos que enfrentar las batallas con X enemigo, porque repito, tenemos una batalla campal todo un siempre, pero debemos de pelear limpiamente ese problema, con sabiduría de Dios, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1 Timoteo 2, del 8 al 9, mire lo que dice. Del 8 al 9, 1 Timoteo 2, del 8 al 9, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,
no te avergüences de predicar la palabra de Cristo, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de qué? Participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mire cómo el llamado de Dios no es de ahora. El llamado de Dios fue desde antes del comienzo del universo. Pablo testifica con su ejemplo los sufrimientos como apóstol por causa del evangelio. Por eso está diciendo, según Timoteo 2:9, dice, el cual sufre penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ya los que han leído la Biblia saben el testimonio de Pablo, la persecución, la lucha, las batallas, cárceles, etcétera y etcétera, la que tenía que enfrentarse este siervo del Señor. Pero el buen soldado de Jesucristo sufrirá. Si usted se metió para soldado, entiéndalo bien, que usted va a tener que pagar un precio. Estamos acá y no debe ser vergüenza. ¿Y por qué me salió este problema? ¿Y por qué Juancito sin tripa se levantó contra mí? Y una de las cosas que a mí siempre me recuerda que es que la Biblia dice que el enemigo número uno se va a levantar en tu propia casa. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué quiere decir con esto? Hermanos, lo que está diciendo la Biblia es que usted y yo debemos hacer frente a esas batallas como buen soldado de Jesucristo. ¿Estamos acá? No maneje sus problemas, mi hermano, esas situaciones familiares como un salvaje. Entendamos, ¿verdad? Si es necesario humillarme, me voy a humillar. Sí, es cierto. Me están diciendo la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué yo me voy a oponer? ¿O por qué yo voy a estar todo opuesto a lo que el Señor está queriendo tratar con mi vida? Debemos aprender a manejar estas situaciones. Gloria al nombre del Señor. Por eso es importante que escuchemos la palabra del Señor. El buen soldado sufrirá penalidades. El soldado tiene que estar dispuesto a sacrificarse y observar ese régimen de vida que tiene que llevar por delante. El orden, la disciplina, la santidad. Creer a Cristo no es simplemente decir yo creo a Cristo, es vivir la vida del evangelio, llevar el evangelio como Dios me manda, actuar como Dios me manda. ¿Estamos acá? Voy terminando aquí. Finalmente, el salmista David está diciendo en el Salmo 19, que fue un rey escogido por Dios, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Ustedes saben muy bien las batallas que tuvo que enfrentarse David, ¿verdad? Constantemente. Pero fíjese que en medio de eso, aquí nos enseña algo poderoso el Espíritu Santo. Porque en el primer versículo del Salmo 34, mire lo que dice David. Primer versículo, vaya poniendo ahí en la pantalla. Salmo 34, versículo 1. Mire lo que dice. Gloria a Dios. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. La aflicción que estaba llevando para aquel entonces el rey David no fue leve, fue un tiempo de batalla difícil para él. Pero aquí está lo importante, aprender
repito, aprender como buen soldado, cómo yo me desenvuelvo en medio de una batalla, en medio de una guerra. Sí, el salmista, ¿qué herramienta utiliza? Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hermanos míos, que ningún diablo, que ningún infierno, que nada ni nada le paralice a usted a alabar y a bendecir a Dios. No rompa la comunión ni la relación con Dios, aunque usted tenga batallas que en su casa, aunque usted tenga batallas con usted mismo y diga, wow, pero yo trato y no puedo, pero yo quiero, pero no puedo. Que nada lo paralice a usted. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, amados hermanos. Que esa boca tuya no se convierta en una puerta cerrada, sino que permanentemente se abra para exaltar y para bendecir al que vive y reina por los siglos de los siglos. Su alabanza estará de continuo, ¿qué dice el salmista? En mi boca. ¿Se acuerdan cómo Pablo y Silas, estando presos, verdad, después de ser perseguidos, latigados con varas, verdad, que ellos no se pusieron a llorar ahí en la celda de máxima seguridad? Ellos dicen que estaban orando y estaban cantando himnos al Señor. Y cuando estaban cantando himnos al Señor, mire, de repente el Señor rompió la cadena de los presos. Las puertas fueron abiertas. Cuando usted aprende a adorar a Dios en medio de su dificultad, usted comenzará a ver la mano de Dios. Comenzará a experimentar en medio de las dificultades que Dios se mueve ahí. Las pruebas, los problemas son entrenamientos espirituales para el creyente. Nuestro entrenamiento no es que a usted le van a llevar a un sitio exclusivo y por ahí, y ahí te vamos a dar una clase exclusiva, cómo tú aprendas a entrenarte en el Señor. No, Dios usa las pruebas para entrenarnos a nosotros, para que podamos conocerlo ahí. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Hágase la pregunta, ¿hay algo que me ha paralizado de alabar a Dios? ¿Hay algo que me está impidiendo actualmente alabar a Dios con libertad? Eso debemos examinar. Bendito el nombre del Señor. Pero veamos algo más. ¿Qué dice en el versículo del 4 al 7? Porque recuerde que él está pasando en ese momento una batalla, una guerra. Porque por eso decía que muchas son las aflicciones. Más adelante en el versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Estaba refiriéndose a él. Pero de todas ellas la librará Jehová. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Qué tuvo que hacer David? ¿Qué usted y yo tenemos que hacer en medio de las batallas? En medio de los problemas. Como buen soldado, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al comandante del ejército. Usted y yo somos soldados. Usted no puede aventurarse por usted mismo, ¿verdad? No, hay que buscar al comandante general de los ejércitos. Busqué a Jehová y él me oyó. Cuando usted, seguramente cuando busca a Dios de corazón, usted va a ver la mano de Dios y va a ver la liberación, cómo Dios le liberta, cómo Dios obra a favor suyo. Mire, todavía más adelante, pasa rapidito para terminar aquí. Dice el versículo 5, los que miraron a él fueron ¿qué? Usted sabe que cuando muchas veces no sabemos manejarlo, el mundo espiritual, estamos cegados en medio del problema. Es más, la ira te enceguece. Los conflictos te hacen ciego. No puedes tomar decisiones firmes. Pero ¿qué pasó cuando David comenzó a buscar a Dios? Lo escuchó primeramente Dios. Esto es lo poderoso, cuando Dios te escucha. Entonces dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Usted no será avergonzado. Versículo 6, ¿qué dice? El 6 dice, este pobre clamó y lo oyó ¿quién? ¿Y lo oyó quién? ¿Qué tienes que hacer para que te oiga Jehová?
clamar, hermanos, orar, volver a la presencia del Señor. Esa lucha que usted tiene, mi hermano, clame, gime, venga a la presencia del Señor. Y lo libró de todas, no solamente de una, de todas sus angustias. 7 dice, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Y los defiende. La pregunta mía, en medio de todas tus batallas, ¿te has quedado ahí en ese atolladero? ¿Sabe quién le sacó de ahí? ¿Sabe quién le dio la victoria? No fue sus habilidades. No fue, ¿verdad? Porque usted es la Coca-Cola del desierto. No. Fue Dios que le sacó de ahí. Fue el Señor que nos sacó de ahí. Así que denle un aplauso al Señor. ¿Qué tal si se levanta usted de ahí y le dice, yo soy un buen soldado de Jesucristo? Yo sé ahora cómo desenvolverme como soldado de Jesús. Tengo que venir al comandante general de los ejércitos. Y la Biblia dice que Él es el Dios de los ejércitos. Él es el que tiene la supremacía. Él es el que tiene el poder. Él es el que abre puertas y el que cierra puertas. Él es incluso que resucita aún a los muertos. Si ese problema se aparece como muerto, quiero decirte que Dios tiene la solución. El Señor tiene la solución. Levante sus manos, dele gracias ahí al Señor.